En esta clase te voy a enseñar la manera como debes empezar a practicar todo lo que aprendimos acerca de los esquemas de validación, pero llevado a los gráficos. Vamos a tomar de ejemplo este activo financiero, el USD Chef. Mira, nos vamos a ir hasta donde nos muestra el gráfico en H1, ¿sí? Recuerda, toda estructura tiene sus niveles internos, así sean impulsos y retrocesos. Para que exista un quiebre de estructura, es decir, para que exista el giro de la estructura, así sea un movimiento pequeño como un retroceso, previo a ello debe suceder lo que aprendimos sobre los esquemas de validación. Por ejemplo, si tenemos este impulso, dentro de este impulso tenemos estructura interna. Una vez que el precio quiebra el nivel de reversión, realiza el giro, como te había dicho. En los retrocesos encontraremos giros de estructura cortos porque se trata justamente de correcciones, pero una vez que inicie un nuevo impulso, igual debemos hacer lo mismo en el retroceso, es decir, ver la estructura interna del retroceso, ¿no? Por ejemplo, este retroceso tendría un impulso, un retroceso y un impulso. Como lo habíamos visto, vendrían a ser, digamos, los dos últimos toques antes de que el precio venga y nos genere este quiebre de estructura. Una vez que el precio realiza el quiebre de estructura, posiblemente el precio cambie su dirección. Eso es lo que vamos a ver directamente en el gráfico. Por ejemplo, vamos a analizar esta caída, ¿sí? Mira, si nosotros marcamos la estructura, recuerda, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Recuerda siempre identificar el nivel de continuación, que vendría a ser justamente el nivel que el precio debe romper para, a partir del rompimiento, es decir, una vez que el precio genera el rompimiento, esperamos el retroceso. ¿Para qué? Para poder marcar el siguiente bajo más bajo. Por esa razón, debemos aprender el marcado correcto. Para no equivocarnos, digamos, en marcar un impulso y retroceso interno. Eso sería incorrecto, ¿sí? Es importante siempre marcar el nivel de continuación y el nivel de quiebre. En este caso tenemos este impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Como habíamos visto, para que empieces a practicar, te voy a dar un tip especial. Es un tip que te va a ayudar muchísimo. Vas a encontrar los giros en el precio. Te vas a ir a cualquier activo financiero y vas a encontrar justamente esto: los picos. Vas a marcar justamente el giro y dentro de este giro vas a analizar cuál es el esquema de validación que el precio llegó antes de hacer el cambio de estructura. Así sea, como te había dicho, un cambio de estructura pequeño en el caso de retrocesos. Eso es lo que vas a hacer. Vas a identificar giros importantes donde exista el cambio de estructura, ¿sí? De esa manera tú vas a ir marcando tus niveles de reversión y también vas a ir marcando tus esquemas de validación, cómo el precio llegó a estos niveles de giro antes de realizarse el cambio de estructura. Venimos de una estructura bajista, formando altos y bajos decrecientes, altos y bajos cada vez más bajos que el anterior. En este caso, nosotros sabemos que un esquema de validación debemos identificar los dos últimos toques. En este caso, una estructura bajista, los dos últimos bajos, ¿sí? Tenemos un primer bajo y un segundo bajo antes del giro.
Este esquema de validación sería un esquema de validación por trampa. Recuerda, un esquema de validación por trampa visto en una zona de demanda, en una zona de compradores, vendría a ser los últimos dos toques, es decir, los últimos dos bajos antes del quiebre de estructura. ¿Por qué trampa? Porque en el intento de generar un nuevo bajo más bajo que el anterior, posteriormente a ello genera el cambio de estructura. ¿Y cuándo se genera un cambio de estructura? Cuando se ve un quiebre del nivel de reversión. Este mismo ejemplo, que vendría a ser un esquema de validación por trampa, sucede aquí. Tenemos un bajo y un último bajo más bajo. Luego de ello, identificamos claramente cómo el precio justamente hace el quiebre del nivel de reversión. El precio hace un rompimiento con un impulso, o sea, deja de ser una estructura bajista para empezar a ser una estructura alcista justamente con esta validación. El precio quiebra el nivel de reversión para que en su corrección, en su descuento, justamente inicie una nueva estructura. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar sobre niveles especiales, ¿no? El OT, que vendría a ser el Optimal Trade Entry, que normalmente son niveles que incluye el nivel de Fibonacci, ¿no? Y otros niveles que irás aprendiendo. Pero aquí lo que quiero que quede claro es justamente que identifiques cuáles vendrían a ser los últimos dos toques, ¿no? Así sea una estructura bajista, así sea una estructura alcista, para que posteriormente identifiques el nivel de quiebre. El nivel de quiebre es el que manda, porque una vez que el precio genera el rompimiento del nivel de quiebre, el break of structure, el BOS, posiblemente luego de la corrección inicia un cambio de estructura. Ese cambio de estructura será un movimiento importante o muchas veces será un movimiento corto, ¿no? Como lo que podemos encontrar en los retrocesos, o tal vez si entramos en un periodo de acumulación o distribución, que vendrían a ser periodos de consolidación. Vamos a seguir ahora, vamos a identificar este giro. Este es un ejemplo claro de este movimiento pequeño. Vamos a ver, vamos a ir desgranando la estructura, ¿sí? Por ejemplo, tenemos este impulso, tenemos este retroceso, identificamos el nivel de continuación, vamos a ir acercándonos al cambio de estructura, ¿no? Tenemos este impulso, tenemos este retroceso y tenemos este otro impulso. Recuerda, este impulso falla en el intento de generar un nuevo alto más alto, es decir, está generando un alto pero más bajo que el anterior. Recuerda que siempre vamos a marcar los niveles a nivel del cuerpo. Si te das cuenta, no vendría a ser un doble toque porque no está a la misma distancia. En otras palabras, estamos frente a un esquema de validación por falla. ¿Por qué? Porque en la generación de un posible alto más alto que el anterior falla y genera un alto pero más bajo que el anterior. De esa manera estamos frente a un esquema de validación en este giro, ¿sí? Que vendría a ser por falla, y el nivel de reversión en un esquema de validación por falla no es este. Vamos a poner el nivel correcto. Entonces el nivel correcto en un esquema de validación por falla vendría a ser este nivel. Vamos a seguir. Vamos a ir a ejemplos en donde salgamos de periodos de consolidación. Cuando nos encontremos en periodos de acumulación o distribución, justamente esos movimientos de las estructuras internas serán muy pequeños. Te recomiendo lo siguiente para que tú practiques justamente
Identifica estos giros, estos picos importantes, y dentro de esos movimientos claros vas a marcar la estructura interna. Para que puedas verlo bien, acercas el zoom y analizas justamente la llegada, cómo el precio llega a esta zona antes del giro. Claramente podemos ver que realiza un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Si te das cuenta, este impulso a nivel de cuerpo es más alto que el anterior. En este caso estamos frente a un esquema de validación por trampa. El nivel correcto de reversión vendría a ser el que estoy marcando. Una vez el precio genera el quiebre de estructura, es decir, el quiebre del nivel de reversión, en el descuento, en su corrección, inicia un nuevo ciclo en la estructura, es decir, pasa de ser una estructura alcista a ser una estructura bajista por un periodo de tiempo determinado. Yo sé que en este momento tú estás entendiendo de una mejor manera la acción del precio. Ahora, poco a poco irás comprendiendo cómo el precio se comporta. No es que el precio gire en cualquier momento y agarre desprevenido, sino que tiene que cumplir ciertas reglas, ciertos movimientos establecidos para que inicien siglos nuevos. Una vez más te recomiendo, aleja el gráfico para que puedas identificar estos picos importantes. Vamos a analizar este pico, este giro importante. Nos acercamos, vamos a desgranar la estructura interna, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si deseas también podrías marcar esta estructura interna, pero una recomendación es que vayas en base al nivel de estructura y como te das cuenta justamente en los retrocesos que tengan iguales o similar tamaño vertical. De esa manera vas a ir acorde con el mismo nivel de estructura, ¿no? En este caso podemos ver que el nivel de quiebre vendría a ser el de aquí porque tenemos un toque y un segundo toque, es decir, un último alto más alto. El precio genera el quiebre de estructura y en su corrección podemos ver posteriormente cómo el precio gira en la estructura, es decir, cambia, pasa de ser una estructura alcista a ser una estructura bajista. Yo te recomiendo lo siguiente: imprime los esquemas de validación, tenlo contigo como un cuaderno de apoyo. De esa manera se te hará mucho más fácil y tu proceso también será mucho más interesante. Así es que nos vemos en un próximo video.